Buenos días, hoy en una edición más de nuestro podcast hablaremos sobre derechos humanos y deporte. Para iniciar, diremos una frase de Pierre de Coubertin que dice: en el mundo moderno, lleno de poderosas posibilidades y amenazado al mismo tiempo por peligrosos declives, el olimpismo puede constituir una escuela de nobleza, moral e integridad, así como de fuerza física y energías. Pero esto requerirá como condición que constantemente eleves y mantengas tu concepto de honor y desinterés deportivo a la altura de tu empuje muscular. Y con esta frase nos introducimos en el tema. El deporte no solo debe ser visto como una actividad lúdica, la cual debe realizar el cuerpo y que solo sale como en los Juegos Olímpicos, sino también nos constituye un derecho humano, expresamente reconocido en algunos países dentro de los que se encuentra México y en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO. El último párrafo específicamente del artículo 4 de la Constitución Federal dispone que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Esto nos quiere decir que corresponde al Estado y a su promoción, el fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El derecho a la cultura física y el deporte se inscribe dentro de las categorías de los derechos económicos, sociales y culturales y debe promover vínculos más estrechos entre las personas, la solidaridad, el respeto y el entendimiento mutuo, así como el respeto a la integridad y la dignidad de todo ser humano. El derecho al deporte es interdependiente. Esto nos quiere decir que guarda estrechas relaciones con otros derechos como son la vida, la salud, la integridad personal, la educación, el mínimo vital y en última instancia la dignidad de las personas. Es un derecho que no solo incide con una dimensión individual, sino también es colectiva y por el papel que pueda tener para promover una cultura sana, los valores, la armonía y la autoestima y una relación armónica con los demás. Esto lo podemos ver como una cultura de paz que es indispensable para los momentos que nuestro país atraviesa. Complementando un poquito lo que dice nuestro compañero Miguel, este derecho implica obligaciones de respeto y de promoción para todos los niveles de gobierno, ya sea federación, entidades federativas, los municipios coordinados a través de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tienen el deber de respetar la práctica deportiva, también fomentarla, promover labores en las que deben participar los sectores social y privado. También considero importante mencionar que el derecho a la cultura física y el deporte no solo se desdobla en una dimensión del deporte de alto rendimiento, sino que implica la promoción de todas las prácticas deportivas a todos los niveles, desde los niños que tienen contacto con el sistema educativo nacional a nivel preescolar, pasando por todos los niveles educativos. Asimismo debe comprender las mujeres, los hombres, adultos mayores, personas con discapacidad y de los pueblos indígenas. Esto implica garantizar su acceso a las mismas condiciones y promover a quienes se encuentran en una situación de rezago. Por ello, se han de ofrecer posibilidades inclusivas, adaptadas y seguras de participar en la educación física, la actividad física y el deporte para todos sin excepción. Ahora bien, la realización de este derecho no solo se puede quedar en el ámbito gubernamental, sino que implica la participación del sector social y del sector empresarial. Ahora continuamos con otro de nuestros compañeros que nos mostrará más información, en específico de un artículo. Sí, el artículo 3 constitucional nos habla de que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, que compone la Federación, los estados y los municipios, será el encargado de proporcionar la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, que serán obligatorias. Asimismo, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Los maestros y maestras tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización. Y el Estado también proporcionalizará los materiales didácticos, la infraestructura educativa y su mantenimiento. Por otro lado, el Poder Ejecutivo Federal determinará los principios como los planes y programas de estudio, en donde tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, como es la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la innovación, el deporte, la educación física, entre otras. Y ahora pasaremos a otro tema que tiene complementación de todo lo que hemos visto con nuestro compañero Salvador. Voy a comenzar hablando sobre la declaración de la ONU que se dio en el año de 1959. En esta declaración habla sobre que el juego y la recreación en los niños es fundamental y que en la actualidad todavía sigue siendo una herramienta bastante usada y novedosa
esta para la promoción de los derechos humanos en el ámbito de la cooperación y el desarrollo. Pero esta promoción y cooperación no se llevará a cabo de forma correcta si no se conocen bien los aspectos relacionados con el deporte e incluso conceptos relacionados con el mismo, como la recreación y la actividad física. Si conocemos bien estos aspectos, también es primordial utilizar una metodología de enseñanza adecuada, una buena planeación tomando en cuenta todas las variantes que se puedan generar, y para que esto sea efectivo se deben de conocer las cualidades y también las características de los niños o, en un caso específico, de un grupo de trabajo. Pero no es fácil mejorar los proyectos de promoción de los derechos humanos en el ámbito de cooperación para el desarrollo. Para resumir, un buen proyecto tiene que pasar por fases que son la programación, la planeación, la elección de la metodología adecuada y el logro de los objetivos planteados. La integración y la cooperación son dos aspectos importantes en un proyecto de este tipo. No debe de importar el origen, las creencias religiosas o el estatus de las personas o de la sociedad que estamos estudiando, pero también advertir sobre las consecuencias negativas que el deporte puede traer, como la violencia, la comercialización de este, o que algunas personas sí discriminan o sí cometen actos racistas en este tipo de ámbitos. En conclusión, sabiendo integrar todo lo anterior, no solo se pueden crear proyectos deportivos, sino que también se pueden crear proyectos físico-deportivos y recreativos. Y como comentario final, me gustaría mencionar dos frases que me gustaron y que se me hacen muy ciertas. La primera es que el deporte es un lenguaje universal que permite unir a la gente sin importar su origen, sus creencias religiosas o su estatus económico. Esta frase la dijo Anand en 2004. Y la otra frase sería que el deporte es la mejor escuela de la vida. Esto fue dicho por las Naciones Unidas en el año de 2003. Y bueno, hasta ahora hemos visto temas muy interesantes y como manera de englobe total, el derecho a la cultura física y al deporte no solo se desdobla en una dimensión del deporte de alto rendimiento, sino que implica la promoción de todas las prácticas deportivas a todos los niveles, como nos lo mencionaron antes, desde los niños que tienen contacto con el sistema educativo, ya sea nacional o nivel preescolar, pasando por todos los niveles. Asimismo, debe de comprender a las mujeres, a los hombres, adultos mayores, personas con discapacidad y de los pueblos indígenas e incluso de, pues se podría decir, de no tanto alcance como estar en una zona metropolitana. Y pues ya teniendo como última como conclusión en este podcast, hablaremos sobre un personaje que ha hecho controversia respecto al deporte, que es Ana Guevara. Como sabemos, ella está ahorita en un buen posicionamiento de la CONADE y pues ahora sí que va a ser más chismecito para informar qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho. Su plan de desarrollo deportivo con el que pretende cambiar el deporte nacional, esto es lo que dice Ana Guevara, que se ha vuelto benéfico todo el trabajo que se ha podido realizar en estos casi 4 meses, en lo que hemos plasmado el nuevo ver del deporte nacional y la transformación que queremos. Pero también es importante mencionar que todas las noticias y todos los escándalos que se ven en internet son respecto a que no ha presentado un plan y solamente da partes de lo que se supone que va a ser este emprendimiento de cambiar el deporte. Indicó que es un planteamiento del deporte integral y este modelo tiene un seguimiento por parte del personal técnico que labora en la CONADE, además de que afirmó que se verá una transformación en el deporte nacional llegando a cada parte de la ciudad. En complementación, nuestro compañero José Manuel hablará acerca del tema. Sí, de hecho también salió en la televisión, en Venga la Alegría, en Azteca Deportes, una entrevista que le hicieron a esta persona que se hizo viral en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Instagram. No sé si lo recuerden, que decía el de piensa en tu nena, el piensa en tu ex. Sí lo llegué a ver varias veces. Entonces, esta persona, Paul Villafuerte, pues que vive, tiene un gimnasio urbano en Tlahucalpan, en el Estado de México. Entonces, pues se acerca TV Azteca, ¿no? Porque porque se hizo viral, ¿no? A preguntarle, pues en qué consiste como su gimnasio, cómo se lleva a cabo. Y pues además comenta sobre Ana Guevara
el cual pues él lo toma como si su barrio lo tuviera olvidado. Él dice algo parecido a que pues Ana Guevara debe de tomar en cuenta los barrios bajos, porque pues existen en estos tipos de lugares también grandes personas, atletas con alto rendimiento. Entonces, pues debería tomar en cuenta también. Y bueno, de acuerdo a según el plan de Ana Guevara, es hacer una inclusión deportiva, tomar en cuenta sin hacer distinción, más que nada, a la raza, al género, a la economía. A la población, ¿no? Ajá, sí, a la población en general. Respecto a eso, ¿tú qué opinas? Pues sí, creo que Ana Guevara quizás no le alcance para toda la población, pero sí debería de fijarse un poquito más, por ejemplo, que esta persona se hizo viral, quizás acercarse o ver qué está pasando ahí y ver qué están haciendo bien o qué están haciendo mal, quizás apoyarlos. Sí, o sea, yo pienso que el ser un buen atleta y el que haya tenido esa buena trayectoria como atleta no le hace una gran directiva. Ya vimos que no tiene potencial, pero también estamos viendo la otra parte, ¿no? De que ser alguien reconocido te lleva a puestos reconocidos por buenas o malas formas. ¿Y tú, Jos, cómo se te hace eso? Sí, es algo importante de mencionar, ya que como tú lo dices, creo que cuando uno es deportista vive en carne propia, pues como un nivel más abajo de las directivos y sabe qué es lo que falta y qué es lo que se necesita. Y el ejemplo que menciona mi compañero José Manuel, el gimnasio es un gimnasio improvisado, un gimnasio que entre ellos mismos armaron y de hecho no cobran, es gratuita el entrenar ahí. Entonces, pues es más bien mirar hacia abajo, ¿no? Como les dice este personaje. Y pues así, cerraremos con esto. Con esto cerraremos otro capítulo más del podcast, esperando que más adelante podamos venir con información igual de importante, igual de rica como en este capítulo. Nos vemos, que tengan buen día y hasta la próxima. Gracias.